aconteció vuelta a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Muy curioso, ¿no? Orando en el templo. Y le vi, no de levita, sino, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, ¿sí, no? Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. 22, ahí sí vamos, ¿sí o no? Sí, sí vamos, 22. ¿Cuál vamos? 23. 11. Ahí vamos por allá. ¿Está leyendo la luz? Es que sabe que tengo una confusión, dice, y lo oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que yo. Y aquí adelante hay otra turba que le dicen prácticamente lo mismo. Yo lo estaba leyendo esta semana. Y una gran vocería. Vamos al 23, al 23.9. Sí, ese que está diciendo 23.9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, que es lo que estamos hablando de Ciudad sobre el Ángel, ¿no? Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Adón y le dijo, ten ánimo, Shaul, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuál es la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Nosotros somos de tendencia saducea o tendencia farisea. Nosotros somos de tendencia farisea, ¿cierto? Los saduceos creen en la reencarnación, no creen en la resurrección. Y hoy está muy latente esa escuela, ¿sí o no? Casi todas las escuelas judaicas modernas son Sí, lo que yo de decía hace corte 8 días, social. hay muchos judíos, bueno, ramos judíos, no sé, Sí. que hoy en día no creen, digamos, en demonios y ángeles. Y eso es muy de los saduceos. Aquí se acuerda que más adelante dice que los saduceos no creían en los ángeles. Ellos no creen en ángeles. Y no todas las escuelas, Sí, puede ser con algunas. algunas escuelas. Dice, o sea, hasta la fecha seguimos divididos en saduceos y fariseos. Hasta la fecha. Y yo creo que nosotros somos de los fariseos porque además es muy latente que uno percibe los demonios, por ejemplo. Y la de la Y resurrección. uno percibe también los ángeles, Malak. ¿Sí no creen en la resurrección? ¿Cómo? La resurrección es lo bueno. Sí, claro. Nosotros creemos en la resurrección, no en la reencarnación. No. Dice, y habiendo gran disensión, el tribuno, 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. O sea, que lo encopiara, maldito sea. Sí, diciendo, mira lo que juraron, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Shaul. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado. Ah, es que no eran de los sacerdotes. No, eran judíos normales. Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a quien, a Shaul. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo, y eso me llamó muy la atención, mas el hijo de la hermana de Pablo. Le aparece un sobrino a Pablo, le aparece un hermano. ¿Alguien de aquí sabía que Pablo tenía sobrinos? Pablo tenía sobrinos. No sabía. Dígase, no por ahí algo, una alarma, ya está ya algún celular, ¿no? ¿Va qué? Está allá. Que gritamos a la voz para. Dice, continúo.
más el hijo de la hermana de Shaul, o sea, el sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Shaul, a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Shaul ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, vamos a mirar ahorita la cantidad, el operativo que montaron. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, que para la época a mí me parece una exageración. Porque a un preso de la picota no creo que le preparen 200 soldados. Bueno, aquí en Colombia le dan las llaves de la celda. Bien puede, y cuando pueda venir pase por acá. Dice: y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera, o sea, algo así como ¿qué horas? La hora tercera de la noche, las 9 de la noche. ¿De la noche? De la ¿Dice noche, de la noche, o sea, a las 9 de la noche. Aquí dice después de las 12. Después de las 12. O sea, a las 3 de la mañana, supongo. Yo aquí dice después de las 12. Bueno, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. 470 mechudos ahí. Cuidando un tipo. ¿Cuántos? 480. Yo una vez estaba leyendo un libro que se llama Las mentiras de los mesiánicos y decía que Pablo no era, pues decía el libro, ¿no? Obviamente yo no comparto esa idea, que Pablo no era, o sea, no era judío de nacimiento, sino que él era un romano que se había convertido al judaísmo. Entonces que la prueba más grande de eso era esto, porque un judío no tendría por qué ser resguardado por los romanos de esa forma, con tantos hombres. Entonces decía el tipo del escritor del libro que eso mostraba que Pablo era un romano que se había convertido al judaísmo y que lo había hecho era por poder inquirir en los temas del templo, porque los romanos querían estar informados qué pasaba dentro del templo. Ya. Y que la única manera, según el libro, de saberlo era pues convirtiéndose al judaísmo. Pues es lo que dice el libro. Pero Porque no es lógico que le coloquen a un judío tanta protección. Pero dice que fue ensayado, él fue entrenado, educado a los pies. Sí, no, y el libro Y eso, está, y analicemos un poquitico. el libro es muy, tiene Sectario. muchas, Ok. tiene muchas citas y pruebas históricas. O sea, cuando una persona cualquiera lo lee y se convence. Man dice que eso, lo de Gamaliel, que es mentira, que porque hay unos judíos no sé de dónde, que tienen los listados de los estudiantes de Gamaliel, de los principales rabinos de esa época, y que por ninguno aparece Shaul. No, pues Eso es lo que dice el libro, ¿no? más complicado es que no aparecen los dichos de Gilel. Y más complicado es que si no aparecen los dichos de Gilel, Gamaliel que a mí quedaría como en un limbo. Y Chamaí tampoco aparecen los dichos, es decir, no tenemos escuela, estamos fregados. ¿Por qué tienen las escuelas de Chamaí los dichos? Ay, la escuela de Gilel, ay. A mí me gustaría, siempre he dicho que me gustaría saber, y los he buscado en bibliotecas y en libros PDF, así hay los dichos de Gilel. Y no, porque Gilel es la base de las escuelas donde Yeshua se la pasaba. ¿Sí? Y Gamaliel también. Ben Yosef, el hijo, estudió con Yeshua HaMashiach. Y ahí quedamos perdidos en cuanto a los dichos. Y yo digo que, por ejemplo, Baal Shem Tov tomó los dichos de Yeshua para fundamentar el hasidismo. Y muchas partes del hasidismo moderno utilizan los dichos de Yeshua y hasta enseñanzas de ellos. Y no
no nos quieren dar por entendido, porque escritos como tales, por ejemplo, lo que le está diciendo a Sergio hoy, eso de que los ángeles ministran, así como los ángeles producen unas fuerzas negativas, ¿sí o no? Por ejemplo, si una persona está acechada por hechicería y brujería, se le nota, ¿sí? Se le baja el compás, anda abatido, pensativa. Una persona acechada por brujería no duerme bien, lo pueden hasta secar, y eso apunta a demonios. Así al contrario, una persona que el Eterno ha decidido que mande sus ángeles que acampen alrededor de ti, como se lo dijo a Satanás y eso, en los momentos difíciles son los que nos ministran, los que nos ayudan, ¿sí o no? Los que nos suben como el ánimo, nos levantan, eso a través de los malaquín, de los malak. Entonces esas fuerzas, tan positivas como negativas, que muchas escuelas de judaísmo ortodoxos no creen, pero algunas escuelas sí creen, nosotros las sentimos y las percibimos, y sabemos claramente que existen. Si la brujería no existe, entonces estamos fregados. Estamos fregados no porque no es que necesitemos que exista la brujería, no. La brujería existe porque existe. Es más, la misma gente que no cree en esto dicen que la brujería existe. Y si existe la brujería es porque existe otro mecanismo que están listos a combatir eso, porque hay una lucha, ¿sí o no?, entre la oscuridad y la luz. Pablo está siendo llevado aquí por ¿cuántos tipos? 470 tipos. A mí me parece una exageración. Pero eso quiere decir que era un tipo que despertaba de todas maneras cierto liderazgo, porque para que un man le coloque 470 guardaespaldas. O tuvo que haber incidido mucho en Félix, en uno de los procuradores, para que él tomara esa, ¿cómo se llama?, esa determinación, que 470 hombres lo cuiden. Sí. ¿Dónde estamos? 24. 23, bueno, 24 ya. 24. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Shaul le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Bueno, aquí habla. Sí. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. Esa es la introducción de la carta. Sí. Mira, dile que parce. Sí, esa es la introducción de la carta que escribe. La salutación. Discúlpame. La salutación. ¿Señora? Sí, señora. Y escribió una carta en estos términos. O sea, el que estaba aquí cuidando a Pablo se lo manda a Félix, a un man más duro. Y dice, y miren la introducción de la carta. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libre yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Ahora, echando cabeza ahorita, si de todas maneras Pablo era un convertido al judaísmo, no le da ningún problema, porque los askenazíes son judíos. Pues propios, ¿no? No. Házaros. ¿Sí sabían eso? Los askenazíes no son judíos, son házaros. O sea, Pero, son asimilados. ¿Cómo se llaman? Los que sacan pecho, por ejemplo, los sefarditas, sí, ellos sacan pecho, los sefarditas, sí. Pero las askenaz no. Sí. Dice, y los musulmanes se pegan mucho eso. Cuando usted debate con un musulmán cada rato le recalca. Porque una vez me dijo, ¿usted qué escuela ha estudiado? Le dije, de jasismo. Me dijo, tú eres un asimilado, tú no eres judío. Me dijo un islámico a mí. Le dije, puede que sea asimilado, no asimilado, recontrasimilado, o no tenga sangre de no sé quién, pero yo soy israelita. Punto. No me preocupa ser judío. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban a matar, ¿dónde está la carta? El 28, ya sigue para el 28. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, por la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto
que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Bueno, chistoso la forma como terminó la carta, ¿no? Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Shaul como se les ordenó, les llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Shaul delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. 24. 5 días después, 34. perdón, no, voy en el capítulo 24, Ah, sí. versículo 1. Pues está leyendo Vale, más arriba. todo bien. 24:1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote, Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Esa palabra orador, ¿qué creen que es? Predicador. ¿Qué dice en esa traducción? Abogado. Esa. Eso ¿Dice sí. abogado, eh? Sí, esa es la palabra adecuada. Ahora, Sí. 24. O sea, ellos vieron que por el lado de la Torá, como que Pablo no se podía como incriminar. Entonces dijo, vamos a llevar un abogado para ver si por el lado de las leyes romanas le podemos echar mano. Dice así. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. O sea, según el caso, era el fiscal, ¿no? Siempre habían acusado. Diciendo, 2 puntos. Como debido a ti gozamos de gran paz. Primero que todo, la lambonería. Le está diciendo a Félix, Tértulo, ¿sí o no? Como debido a ti, tenemos gran paz, ¿sí o no? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, lambonería. Oh, excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero, interviniendo el tribuno, Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Sarcástico el tipo, ¿no? Con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9. Los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. Corillo. ¿Cómo? Era el corillo. Sí. Habiéndole hecho señal el gobernador a Shaul para que hablase, este respondió, 2 puntos. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Miren el versículo 14, que el versículo 14 sí que nos sirve a todos. 14, vamos con el texto 14. Yo lo tengo aquí recontrarrellado. Aquí también. También. ¿Sí? Sí, aquí está ya. Dice,
Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, dígame bien, creyendo todas las cosas que en la ley, que en la Torá y en los profetas están escritas. Vuelvo y repito. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá. ¿Sí o no? Creyendo todas las cosas que en la Torá y en los Neví y Ketubín, o sea, en los profetas, están escritas. Y ese es un texto muy bueno para los cristianos. Porque ellos dicen que la Torá lo abolía. Y Pablo está haciendo su defensa diciendo cómo yo creo en todo lo que dice la Torá. Y lo que dicen los profetas. Como no había Nuevo Testamento, Pablo por ningún lado dice, no, yo creo en el Nuevo Testamento. No, Pablo está diciendo, yo creo en la Torá. Y si ustedes miran su defensa, él estuvo días antes visitando el templo. O sea, ¿cómo es que un hombre nacido de nuevo, creyente, que ya hizo su mikvé, que profesa estar sujeto prácticamente a Jacob y Juan, que son los ancianos de la Keilah, va y visita el templo? Y a mí a veces me gustaba hacerle esas preguntas cuando debatía a los cristianos, decirle, ¿cómo es que un hombre nacido de nuevo? Yo le hice una pregunta una vez a un pastor por un foro, le dije, ¿usted iría, si hoy el templo estuviera erigido, ¿usted iría al templo? Me dijo, no, porque el velo del templo se rasgó. ¿Qué tiene que ver con que se haya rasgado el templo con ir al templo? Dije, pero entonces Pablo miente. O Pablo miente o usted miente. Algunos de los aquí hay uno en esa película que no concuerda. Porque Pablo dice que él subió al templo. Con el velo rasgado o sin el velo sin rasgar, él dice que subió hace 12 días al templo. ¿Y subió a qué cosa? Dice a adorar. Entonces Pablo mintió. ¿O se equivocó? ¿Por qué Pablo subió? Porque era una fiesta. Si yo estuviera elegido el templo, pudiéramos ir. ¿Qué creen? Pues que nosotros vamos a sacrificio en la fiesta. Otra cosa. ¿Subiríamos a una convocación santa? Espero que venga a avanzar y que voy a hacer la pregunta. Voy a corchar también. Mira que está comiendo la mía, ¿sí? No, señor. Me la regaló y se la está comiendo. Ay, no sé. Así está la ilusa. Yo le regalaba una chocolatina y se la comía. ¿Qué? La ilusa. La nueva esposa. Como el señor de la patilla. Entonces vuelvo y hago la pregunta. Si hoy estuviera elegido el templo, ¿subiríamos? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Y a qué subiríamos y por qué subiríamos? Si hoy, dígame una de las fiestas que sea de convocación santa. Chucos. Otra. Chabot. Chabot. Listo. Si estuviera elegido el templo, ¿subiríamos a celebrar Chabot? Si tuviera el billete, por supuesto. ¿Qué opinan? No. Sí. ¿Sí o no? La Torá lo dice. Subiríamos. Lo único que dice, la única reforma es que hay un cambio de sacerdocio. Cambiado el sacerdocio, leímos en Hebreos, aquí sí se acuerdan, cambiada, ¿qué cosa? La ley, pero la ley del sacerdote, no la Torá. La Torá dice que hay convocación santa. ¿Y que se hace en dónde? En Jerusalén. Lo que nosotros no vamos a hacer es sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sabemos que ese sacerdocio que está allá fue ¿qué? Cambiado. ¿Según el orden de quién? Melquisedec. Pero la otra parte de la Torá dice que es una convocación ¿qué? Santa. ¿Iríamos a Jerusalén? Sí, iríamos. Sería la norma por hacerlo.
Seguimos. Pues ese versículo lo tengo recalcado porque este versículo encierra 1000 cosas. Pablo, bueno, nunca le olvide. Con eso corcha usted medio planeta. Bueno, la idea es corchar a la gente, pero con esa es un buen argumento para decir que Pablo, siendo creyente, subió al templo a adorar. Siendo creyente. Teniendo esperanza, repito, 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas está escrito. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Sí o no? Tú que estuviste 10 años en los testigos, ¿ellos qué opinan de la resurrección de los injustos? O sea, de los que no son 144.000. O sea, ¿sí resucitan los manes o no? No me acuerdo muy bien. Ella me dijo, pues la señora me dijo de que todos, o sea, todos se levantan para después ser juzgados. Incluyendo los injustos. Sí, todos, o sea, todos se levantarán de las tumbas y todas las personas así como dice un versículo de que el mar devolverá a sus muertos y que la tierra dará a sus muertos también. Entonces que todo el mundo va, o sea, a volver a la vida, a resucitar. Pero ya no, mi pregunta puntual es, sí, todos. Ella me dijo todos, entonces. ¿Y tú qué le dices a los mormones que eres casi discípulo? ¿Los injustos también resucitan o qué? No sé. No le falta sino la encíclica. Hola, soy Sergio. No tengo ni idea, pero yo no sé si eso era de eso. Es que yo pregunto, es aquí está diciendo Pablo que los justos y los injustos van a resucitar. ¿Cierto? Aquí dice el texto. Pablo dice los justos y los injustos van a resucitar. Obvio, porque ellos tienen que ser sometidos a un juicio. Injustos también. Hitler también, Mussolini también, Álvaro Uribe también. Sus amiguis. Sí, Santos también. Ellos tienen que resucitar y ser juzgados. Pablo está diciendo, justos e injustos tienen que resucitar. Entonces yo le estaba preguntando a Sergio, que ha leído más o menos los mormones, que si los mormones opinan eso. No, no he llegado a esa lectura. No sé, en este momento no sé. ¿No? Déjelo averiguar. ¿Tú que eres adventista? No. Listo. No, si los adventistas que a ver si me alcanzo a acordar que dice Ellen White sobre esa vaina. Yo tampoco me acuerdo. No, esos manes es infierno de una, creo. ¿Al infierno? Sí, no, creo que sí. Usted no fue testigo de Jehová. No, lo que pasa es que Usted no fue testigo de Jehová. los testigos sí piensan de que van para es que uno no está muerto, sino que uno está dormido y va para la vez, ya después va a resucitar para ser juzgado. Bueno, sí. Entonces, a decirse o y eso me lo repetían como 20.000 veces cada clase. El AES y el SEO, términos griegos. Sí. No. ¿Pero es un lugar de tormento o un lugar de paz? No. Los testigos dicen, no, pues lo que yo estudié con la señora que me daba a mí las clases es que el alma está como o sea, el alma, no sé, Sí. está inactivo, o sea, está como en ese lugar, pero como no está dormido, no tiene ni conocimiento ni nada, hasta que vuelva a vivir. Sí, bueno, sí, yo creo que nosotros tenemos lo Sí, mismo. eso no. Es que nosotros tenemos lo mismo, que no está viva, ¿sí o no? No, ella Pero sí no va al cielo, nuestra alma no puede ir al cielo, No, ni ella- puede ir al infierno. No, pero los católicos llevan derechito ya. Ah, sí. Ah, no sé. El cielo. Y si le rezan las misas. Siento que Sube sí, más, rápido. sube más. Eso va. Pero eso es el purgatorio, don Gonzalo. No, estamos No, yo hablando de mando la iglesia muchito. católica. El purgatorio. El purgatorio. Pues ¿para qué le pagan las misas? Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí. No, yo la verdad no. No, el purgatorio es el limbo, ¿no? De esa clase no vi. Ellos llevan derechito allá. Bueno, Ah, no, si fue bueno o malo, pero si quedó en cierta cosa, queda en el purgatorio, ¿no? Si fueron, o sea, purificado para el purgatorio. Continúo. Sus años. Que Alma sí. bendita. Alma bendita. Sí, bueno. Dice, y por esto procuro tener siempre, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer sedacá, ahí dice limosna, ¿no? Hacer sedacá a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Lee el 18 en esa traducción, por favor.
El 17. El 18. Después de muchos años he vuelto a traer ayuda a los de mi nación y a ofrecer sacrificios. Y esta es la razón por la que me encontraron en el templo. Me había purificado según la ley y no había aglomeración de gente ni tumulto. No hacen falta traer la nueva versión internacional. Porque por ese sacrificio que... Sí, pues vamos a ver. Pero ese no es el sacrificio que él dio después del voto que él hizo. Puede ser. El voto no salió. Puede ser. Porque qué otro no, pues Sí. no hablo. Obvio que no. Pues ustedes me imagino que tienen que hacer el sacrificio sí. porque dice, mire, es que ahí mismo dice que no había tumulto de gente. O sea, Si no había tumulto de gente no era convocación, no era santa convocación. O alguna fiesta. ¿no? Exactamente. Tu favorita. Ay, Wendy, ¿para qué leí? Por fuera. Wendy. Sí. Sergio marcaba todas las Biblias así. Marcó una que, uy, no. Esa. Uy, no, y eso. ¿Hechos qué? 24, 17. Sí. 17. Dice, después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En eso estaba viéndome ya purificado cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud ni estaba implicado en ningún ¿Se disturbio. acuerdan que una vez hablamos que Pablo, hay unos manes que tenían que hacer un voto? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda que él se metió en ese? Alguien le dijo, métase en ese hoyo. O sea, Santiago, ¿Quién les pagará la...? Jacobo fue el que le dijo. sí, a ver, esto nos tiene que quedar claro, ¿vale? Es que ahí le Porque de si una yo lo vez leo te así, manda. si yo lo leo así, estaría diciendo que Pablo fue y presentó, no sé, el Hazazel y presentó la ofrenda de paz. No, no, no. Sí, sí, sí. Se está refiriéndose es a una anterioridad, al voto de él, y puede haber sido al voto que presentó en textos anteriores, Aquí está en el 21, ahí mismo en el lo 21, manda donde él, con unos con unos socitos, chicos. con unos creyentes, va y paga el voto con ellos. Sí. Léelo, por favor. Dice acá, desde el 17, va desde el 17 hasta el 28. Dice, cuando llega, léelo rápido. Pues lee sobre todo cuando dice, págale los votos a ellos. Listo. Desde el 23. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá. ¿Qué hay? Claudia, ¿estás en el texto? Sí, discúlpame. 17. El que está leyendo 20. Sí, 17, 21. ¿Sabe por qué? el 23. Tiene que El quedar claro 23. eso, Claudia. 17, 23. 21, Porque 23. tal vez ese día no nos vimos. Ese día leímos que Shaul se presentó con unos creyentes que iban a... Ah, sí, tú estás. Bueno, ok. Entonces se presentó y viene uno, tú me dices que es Jacob, Sí. ¿sí? Le dice, preséntate tú juntamente con ellos a tu mikvé para que no diga la gente que tú estás haciendo cosas en contra de la Torah. Entonces, días después, aparece aquí en el texto, cuando Pablo está viendo su defensa, yo vine a Jerusalén e hice esa ofrenda. ¿Cierto? Pero no está diciendo que vino y presentó un cordero para... No. Está haciendo en cuanto a las cuestiones de ese contexto, ¿vale? Sí. Dice acá el 22, dice. 23 dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Ok, sigamos. En el versículo, ¿cuál quedamos? Adelante, ¿cuál quedamos? Pues vamos 20. en el 17 antes. 24, 18. 18. Dice, Buenas tardes. hola Miriam, ¿cómo vas? 18, ¿sí? Estaba en ello cuando unos judíos en Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. O sea, él estaba haciéndose, ¿qué? Un mikvé, ¿sí o no? En cualquiera de los estanques, ¿vale? Ahí me lleva a una parte. ¿A cuál? Ahí mismo el que leímos, ¿dónde está? Al Hechos 21, 17 al 28, que era que yo leí. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. 2 puntos. Acerca de la resurrección de los muertos,
soy juzgado hoy por vosotros. Es decir, que ¿quiénes lo estaban juzgando? Los saduceos. Los saduceos eran los que estaban porque él estaba diciendo existe la resurrección. Los saduceos decían no, no existe la resurrección, existe la reencarnación. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Shaul, pero que se le concediese alguna libertad. O sea, ¿cómo se llamaría eso hoy en día? Libertad condicional. Fianza, bajo fianza. Se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ¿sí o no? A colocarle una hija ese nombre, Drusila. Con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Shaul y le oyó acerca de la emuná en Yeshua. Miren todo lo que ha pasado, el movimiento, todo lo que ocurrió para que una mujer escuche el mensaje de Yeshua. Pena, ¿no? Sí. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa palabra espantó no es la adecuada. Léelo en cualquiera de las versiones. 25, por favor. Pero entonces él ya sabía, porque dice que conocía del camino, aunque esta persona... Sí, él ya ha tenido algún conocimiento del camino, ¿De pronto porque por parte de la esposa? pero le faltaba era convencimiento o que alguien explicara. Por eso dice que él se espantó. Aquí dice que se asustó. Léelo, por favor. Pero cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: por ahora voy a decirte, te llamaré en otra oportunidad. ¿Cómo dice esa nueva versión internacional? Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré a llamar de nuevo. Aquí sí. Pero cuando el apóstol tocó el tema de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Está bueno ya, le dijo. Cuando encuentre un momento oportuno, te volveré a llamar. Ok. Y Félix ya tenía un conocimiento del camino, ¿sí o no? Tal vez lo había leído, pero tal vez nadie se lo había explicado. Cuando se lo explica, él siente un temor. Es bárbaro, ¿no? A mí me aterra algo, y es que las predicaciones que, sobre todo de personas extremas, uno les habla del perdón del Creador y no lo creen. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez predicándole a dos prostitutas, yo no sé si se ha dado testimonio, que una de ellas creyó y la otra no creyó. Y una dijo: yo no puedo creer que Dios me perdone. O ella dijo: si Dios me perdonará todo, pero algunas cosas no. Pero ¿por qué? ¿Por qué usted piensa eso? Pero yo dije esa vez, la forma en que yo las abordé ambas, yo dije después, ¿no? Meditando, dije: si yo les hubiera hablado de una vez del infierno, parece que como que les hubiera convencido más rápidamente. Uno les habla a veces de la gracia de Dios, de la misericordia, del perdón, ¿sí o no? Y yo dije: ¿sabe por qué pasa eso? Porque el ser humano no está acostumbrado a perdonar. Y uno tiene un dicho: si yo perdono, no olvido, ¿sí o no? Y uno dice: eso se lo perdono, lo otro no. ¿Se han escuchado esa flauta? Sí. Y dicen: no, yo le perdono esto, pero aquello no. Entonces ellos piensan que Dios actúa como de la misma forma, que Dios como que perdona una sección de pecados y como que otra sección la deja ahí purita, ¿sí? Y uno dice: no, Dios te perdona todos los pecados. Esta semana, sí, hablaba con una persona y decía: Dios perdona todos tus pecados, todos, no importa lo que hayas hecho. Entonces como que me tomó como dicen los jóvenes, en balseo, ¿no? Entonces, más está loco. Entonces dije: bueno, vamos a coger por otro lado. Si usted no cree, se va para el infierno. Entonces me dijo, eso me da como susto eso. Entonces digo: ¿por qué la gente acepta más el mensaje
del infierno, de que se va a quemar, a decirle a que Dios lo perdona. Yo creo que es más fácil entender que Dios lo perdona a uno y no que lo van a cocinar a uno. Pero como que la gente que está acostumbrada a eso, como al dolor. Tienen tanto dolor en su corazón que es mejor hablarles del dolor. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué versículo? 23. Del chino de este Félix dice que cuando Pablo empezó a hablarle de 3 temas, de la justicia, del juicio venidero y de, ¿qué más? Del dominio propio del hombre, se asustó. No la palabra se asustó. Yo dijo más bien que se compungió, que recibió convicción de pecado. Dijo, si yo lo necesito, lo llamo. ¿Vale? Entonces, pero al cabo de 2 años, perdón, esperaba también con esto que Pablo le diera, ¿dónde estaba? Sí, ese es. 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por eso le habló de la justicia, ¿no? Pablo. Esperaba también con eso. Eso ha sido de toda la vida, ¿no? Comprar los jueces y los gobernadores. ¿Qué estaba esperando? Que le dieran billete. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Ay, Dios. Creo que ya estaban muertos los judíos esos que se juramentaron. Pues sí, porque dijeron que si no iban a comer hasta que no lo mataran. Estaban disecados todos encima de una mesa. A Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea que le figuró cuánto de cárcel. 2 años. 2 años. Y uno a veces pasa una prueba de 2 meses y le parece una tenaz, fuerte, impasable. Dice, Festo, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 25. ¿Qué hora? Llegando pues, vamos a llegar a una zona que es chévere también. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, ese plan había, sí. Pero Festo, respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, 2 puntos, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. 13. Vamos a dejar hasta el 17. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí
que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Sí. Sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Yeshua, ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿sí o no? Dice pompa, sí, con mucha pompa. Y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos del que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo está defendiéndose, ¿cierto?, Sí. ante unos tipos romanos que estaban esperando un billete para soltarlo a él. Él está defendiéndose y está siendo acusado por los judíos no fariseos en su mayoría, sino saduceos. Es más, los fariseos, cuando ven que se identifican con la resurrección y no con la reencarnación, entonces los fariseos dicen: no, soltemos a este tipo porque este tipo realmente no tiene nada en contra, ¿sí? No, o sea, algo hipócrita. Él se identifica como Sí. fariseo de Sí, nosotros somos fariseos, de padre fariseos. fariseo, Sí. estudiado en la escuela de Gil. De la escuela de Gil. Entonces por eso fue que dijeron: bueno, pues es pan. Si uno le dice a alguien en un bus, dijo: ¿usted qué religión practica? Le dije: yo soy fariseo. Cállese, pide al taxi. Digo: este man me va a cortar el cuello. Digo: este man me va a cortar el cuello mínimo. Y no, uno no sabe. Fariseo, le dicen como otro, ¿no? Y le voy a hacer la judía. Le voy a hacer la judía. Le dicen a uno. Y yo nunca he entendido en qué se basan en eso. Me imagino que en lo de Judas. Supongo. Le vamos a hacer la judía. Y le dicen: no, usted es mucho fariseo. Pues lo de fariseo, Muchas gracias. Sí. Shalom, de la escuela. Hechos 26:4. Ahí más o menos va la novela. Como en estos libros, aprovechenlos porque si algún día, yo sé que no va a ser así, esos no se vuelven a tocar. De ninguna congregación los tocan. En el grupo mesiánico tampoco. Por ejemplo, nadie sabe que tiene Hechos 27 capítulos. Créanme. ¿No? Y sí que hemos No encontrado pasa nada. cosas de la Torah donde Pablo dice que era fiel a la Torah en esos capítulos, que él era fiel. 27 no tiene 28. ¿Perdón? Tiene 28. 26:4. Sí. Pues que tiene más de 10 capítulos, pues uno solo lee. Ah, sí. Dice Hechos 26:4. Dice. Hay que ser seguro, ¿sí o no? Seguro. Ok. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación.
de mal. Pasé mi nación. En Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Él la cataloga como la secta que más rigurosa. Viví fariseo. ¿Esa qué traducción es, Claudia? Sí, católica. No, yo vi una diferente. Esa. Esa es católica también. ¿Qué palabra utiliza para la palabra? Estricta. ¿Secta utiliza también? Secta, sí, señor. Dice, todos los judíos saben cómo viví entre ellos, en mi tierra y en Jerusalén desde mi juventud. También saben, y lo pueden declarar si quieren, que siempre he sido fariseo, que es la secta más estricta de nuestra religión. Correcto. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras, ¿qué? 12 tribus. O sea, no está diciendo que el pueblo Judá. Vuelvo y repito. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras, y él la llama nuestras 12, o sea que esas no desaparecieron. Dice nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos? No sé, pero noto cierto grado, perdón, voy a utilizar la palabra entre comillas, astucia, no malicia, de Pablo. Pablo dice que mientras toque el tema de la resurrección, tiene un combo a los fariseos a su lado. ¿Sí me van a entender? No es pendejo. Yo hablando de la resurrección a estos fariseos, como que me les meto por ahí, ¿sí? ¿Vale? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Repito, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Algo me dice entonces que Shaul también pertenecía a quién. Al Sanedrín. Correcto. Y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. A mí me fascina esto. No hemos llegado a una parte de cuando ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo era muy buen conversador. Este texto me lo hizo saber. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, dice que todos cayeron en tierra, ¿no? Habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, acepta al Señor Jesucristo como tu único y fiel Salvador. Aquí no dice hebrea, dice arameo. Ah, pensé que decía, aquí dice ¿Arameo? Arameo. arameo. No, hebreo. No es hebreo. Es hebreo. En hebreo y Es hebreo, es hebreo. es hebreo. Es hebreo. Pues sí. Sí, En hebreo. porque algo que le hubiera podido llegar a Shaul muy confiablemente era un mensaje en hebreo, porque el que estaba apareciendo en la visión era Yeshua. ¿Sí? No, entonces, para una mayor certeza de que no era que estuviera fumado o que el sol estaba haciendo daño,
escucharlo en su propio idioma le iba a dar mucha más garantía de que era realmente una visión de parte del Creador. Cuando estaba en el monte también, en Europa. En un arameo que desapareció. Eli, Eli, lava sabachthani. Y hay otro término que usa por ahí. Talita Kumi. Eso es un arameo. Niña, Niña, levántate. Niña, levántate. Continúo. Yo entonces dije, comienza. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué dice esa? ¿Esa católica la misma que esa? Solo, No, por lo que veo no. Es otra versión. solo los tontos pelean contra mí. ¿Y esa qué dice? Acá dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras cosas contra el aguijón. Tiene un lenguaje como más, ¿cómo se llama? Eso tiene especial un lenguaje, ¿cómo se llama? Popular, no. ¿Vulgar? No, ¿Del vulgo? no, hay una ¿Vulgar traducción. es una cosa? ¿Del vulgo es otra cosa? Sí. No, hay una Biblia que se llama Biblia. No, sí, se la vulgar. Sí, yo sé, sí, pero es que No está la vulgar. El griego sí es hebraísmo. Hebreo. Traducciones Sí, en sí, lenguaje sí. actual, dice. Sí, porque yo no eso, esa, lenguaje actual. Esa. Y esa creo que está en el Lesbo también. Sí, Sí, ahí está. sí, ahí está, ¿sí o no? Pues hay una que se llama Si vayas a ver si una sí es esa, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero sí es hebreo porque yo una vez monté un debate sobre si Yeshua le habló en hebreo a Shaul o le habló en el idioma que manejaban, que era una especie de koiné, creo que se llama. Bueno, ahí sí es arameo. No, alguna vez monté un debate, un griego koiné. Y sí, estuve El completamente griego seguro. ¿cómo es? Es el que se usa para traducir el Brija Hachá o el Pacto Renovado. Sí. Dice, además que el griego no es muy rico como el hebreo, entonces por eso tenemos tanto problema en las traducciones, porque el griego es muy limitado, el hebreo no. El no matarás, la palabra usada matar en hebreo, nos da años estudiando matar en hebreo, años. ¿Cómo? Y la palabra amén también es. Sí, sí, hasta la pronunciación. Tienes omen, tienes cuenta. Omen. Y habiendo caído, continúo, no me distraiga. Dice, yo entonces dije, perdón, 14. Saulo habla porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermano, ya voy a... Los preparadores. Yo entonces dije, ¿quién eres, Adón? Escucha en la visión un idioma, el idioma hebreo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darse cosas contra el aguijón. Si hubiera estado en el lenguaje, le dice, los tontos no pelean conmigo. ¿Cómo es que dice? Los tontos, ¿por qué pelean conmigo? Pero bueno, eso es lo que escucha. Y Pablo entonces en visión llega y dice, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿O quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahí es donde siempre, y esto es una de las partes donde realmente partió la doctrina que yo manejaba corrientemente o que me enseñaron realmente. Y yo dije, pero ¿por qué Pablo va aquí? Pablo va por un camino, ¿sí o no? Va emberracado, va enfurecido. ¿A quién está buscando? Cristianos, para masacrarlos. Él mismo está diciendo, ¿sí o no? A mí me daban una lista y yo los seguía. Yo los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En ninguna parte hay un mínimo de inquietud de Shaul de buscar de Yeshua. ¿Sí? Porque él en una parte hubiera dicho, en algún momento yo me inquieté por esa secta. No dice en ningún lado. Simplemente él iba por un camino. Cayó una gran luz resplandeciente. Escuchó una voz. Dijo, ¿quién eres tú? Y ahí entendí que definitivamente nuestra nación parte de un principio, es que nosotros somos un pueblo elegido. Nosotros no elegimos a Dios.
a mí me eligen. ¿Sí? Ayer hablaba con una chica que, miren, ha estado en el cristianismo, ha estado en el esoterismo, ha estado en la iglesia de los mormones. Cree en su propio Dios. ¿Sí? Al último, todas las personas hacen un camino. Y el camino pasa, estuve en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, estuve en los mormones. Budismo, practicó la chica también, budismo. ¿Sí? Pues yo iba escuchando una canción hebrea, te dijo, eso que estamos hablando de música, terminamos hablando de música. Entonces ella me dijo, yo creo en Dios a mi forma. ¿Sí? Le dije, bueno, ¿y cuál es esa forma? Porque si es tu única forma, sería tu propio Dios. Y si tú crees en tu propio Dios, sería un Dios ¿cómo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí han escuchado ese dicho de muchas personas? No, yo creo en Dios a mi estilo. Todo el mundo lo dice. Para la conveniencia de él. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo cada persona? Montó su propio Dios. Sí, a su conveniencia. No, yo creo en Dios, a Diosito de mi forma, a mi estilo. Digo, yo dije, bueno, explícame algo del Dios que tú crees. Y dijo, no, pues ciertos valores como no robar, no matar. Dije, no, pero es que eso también lo practica de pronto el budismo o el islam también lo practica. ¿Cuál es la diferencia entre tu Dios y mi Dios? ¿Sí? Y me dijo, no sé porque no sé en qué Dios cree usted. Le dije, yo creo en el Dios de la Biblia. Le dije, ¿usted en cuál Dios cree? En el suyo, pues cuénteme algo de su Dios. ¿Cómo es su Dios? ¿A qué se dedica a semana? ¿Qué hace a diario? ¿Amanece cansado, trasnocha, se ríe, habla? ¿Qué hace el tipo? El man está vivo. El man está vivo, sí. Así dice. El cura, un cura que dice eso, ¿no? Vale. ¿A qué se dedica el tipo? ¿Qué hace? Entonces, ¿sabe qué terminan diciendo ellos? ¿Qué creen que terminan diciendo todos ellos después de esa conversación? Dice, explíqueme algo de su Dios. ¿Qué creen que dicen? Dicen, no, a la final, pues, dicen así, cierran paréntesis. Dicen, eso a la final, cuando dicen eso a la final, es porque está acorchado. Eso a la final, lo importante es creer en Dios. Vuelvo y repito mi pregunta, ¿pero en cuál Dios? ¿Qué hace uno cuando encuentra sus raíces? Cuando empieza a buscar sus raíces, lo que está haciendo es limitando la fantasía de la fe, porque en la fe uno es fantasioso. ¿Sí o no? Y el cristianismo, en su gran mayoría, en su 90%, juegan con la fantasía de la mente. Entonces, una cosa es la emuná y otra cosa es la fantasía. ¿Sí? Yo creer, como yo he visto, que pararse con un bendito palo al frente de una piscina a orar, dice que para abrir las aguas. No. ¿Seguro? ¿Seguro que para hacer pruebas de fe se pararon en una piscina con un bastón y sin abrir las aguas? Pero ¿quién hacía eso? Pues ahí te la dejo. Todavía están orando, ¿no? ¿Serio? Yo he visto, miren, en el movimiento pentecostal, en la parte central de los Estados Unidos, ¿sabe qué hacen? Tuvo que haberse cumplido. No. ¿Sabe qué hacen ellos? ¿Ustedes lo han visto? Se meten entre un cajón lleno de serpientes, porque ninguna cosa mortífera, ¿qué cosa? ¿Te hará daño? No, es como, imagínese usted, ¿cómo van a hacer esa bobada? Te mordirá el casgañán y no por dónde queda. No, pues yo la otra vez, cuando yo alguna vez capté algo y dije, pues, ¿por qué no echamos un hacha entre la piscina y empezamos a orar para que el hacha flote? Eliseo, ¿sí o no? Sí. Cogemos y de hecho hacemos como un poco de milagros ahí. No, ¿eso qué es? Fantasía. Cuando uno empieza, mira, cuando uno empieza a encontrar sus raíces o empieza a buscar sus raíces, uno empieza ¿a qué cosa? Dios que empieza a uno a darle un verdadero concepto de lo que Él es. Entonces, Hechos 26:15. Entonces, lo único que les digo es que somos, en mi caso, y son unos privilegiados. No hay que hacerle. Tengo un privilegio, el tenaz. Porque uno quisiera que a la otra gente se les abriera la cabeza un momentico. Si no, Se les abre ese tus tenía esto es 26. Y no es fácil porque eso no es de un año, 2 años, 3 años, 4, 5. Eso es de constancia y... Dele. No, Eso es complicado. Y más un dicho colombiano que tenemos, ¿no? Yo nací así
Yo muero soy. Así muero soy. ¿Sí o no? Sí. Sí. No es el que más corre, sino el que más... Sí, ese no hay carra, ni el que salta, dice la escritura, ni el que salta ni el que brinca, ¿sí o no? Sino del Eterno que tiene misericordia. ¿Sí? Y Él ha tenido mucha misericordia con nosotros, ¿sí? Para que no miremos con pequeñez lo que nos ha dado. Nosotros podemos ser que somos pequeños, pero si usted mira y dice, este privilegio no se lo van a muy pocos, ¿sí o no? Mire, escatime lo que Dios le ha dado y verá que eso, compare usted con otro que lleva 6, 7 años, que ha hecho un instituto bíblico, que se ha graduado de pastor, de copastor, que maneja 100, 200 personas, y dice, se man dice unas barrabasadas. Burradas, bueno, no sé. Y uno dice, sí, el privilegio que nos ha dado. 5 años, 6, 7, que se lleve, eso es de... Vale, dice, Pablo está contando eso, ¿no? Aquí llegó el tema de que nosotros, Pablo no estaba buscando al Creador, ¿sí o no? Sino que el Creador interpuso una luz y le dice, ¿por qué me parece que dura cosas, darle cosas contra el abismo? ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? Dice, ¿dónde qué? 15. Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Adón? Y el Adón dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero no dice yo. Yo dije yo, y Y yo. y yo soy Jesús. Yo entonces. Ya. Yo entonces dije, porque empecé el texto, y yo entonces dije, ¿quién eres, Adón? Y el Adón dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti. No para esto me buscaste tú a mí. No. Para ponerte por ministro, imagínese eso. Que usted es un perseguidor y en milésimas de segundo llegan y le dicen, usted va a ser un ministro. Y él no le dijo que iba a ser bendecido, prosperado, que le iba a dar camellos, no, nada. El mismo Shaul que dice, a mí se me ha dicho por la presencia divina que yo he de pasar, ¿qué cosa? Aflicciones. Pablo le dice a Timoteo, sufre aflicciones como buen soldado. Eso es una promesa. Dice, ¿dónde qué? 16. Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los goyim, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Dígame, ¿para que abras qué? Sus ojos. Por ahí la Reina Valera. Ahora está cocinado. El Talmud de Jerusalén. Dice, para que... para el 18... para que abra sus ojos, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la muná que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso era lo que ha predicado Yohanan Hamazbil. Juan Bautista ha predicado eso, ¿sí o no? ¿Qué cosa? El arrepentimiento. Porque ¿en qué se fundamenta nuestro progreso espiritual? En la Teshuvah, en el constante arrepentimiento. No es que yo nací así, es que mi abuelito era así. No es por ese lado. Sí. ¿Dónde qué? 21. Por causa de estos, los de judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que había de suceder. Pablo, ¿en qué predicaba su predicación? En los profetas, en el Tanaj. ¿Sí o no? Que el Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Vuelve y enfatiza la resurrección de los muertos. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Versículo 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Saúl. Las muchas letras que es te vuelven loco. Así dice la gente. ¿Sí o no? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Saúl: por poco me persuades a ser cristiano. No sé cómo dice esa traducción. ¿Piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? ¿Hay alguna otra traducción en la mano? No. Ok. Dice, Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Alguien que lea el 29 en otra versión. Dice, Pablo dijo: que sea en poco tiempo o en mucho, quiera Elohim que no solamente su majestad, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Aunque sin estas cadenas. ¿Sí? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Queda el capítulo 27 y el 28 y terminamos. Ok, dejemos ahí. ¿El hombre lo agarró de pedido? Sí. ¿Qué es César? Vamos por 27. Ok, vamos al 27. ¿Qué pasa con las personas que eran allegadas, que por ejemplo alguna vez fueron azotados por Saúl, por Pablo? ¿Qué pensaría uno si yo fui azotado y perseguido por Saúl? ¿Qué creería yo? Un creyente, pues que es el poder del Eterno. ¿Sí o no? Bueno, por eso uno nunca puede menospreciar a nadie que esté buscando sus raíces, o la mina. Porque uno no sabe que una persona que ha llegado nueva, joven, no lo estoy diciendo por el joven, sino por todos, independiente de su color de piel, su presentación, como sea, el Eterno puede tener un propósito tan grande con esa persona que uno no se lo imagina. Nadie, uno ni se lo imagina. Por eso uno no puede, ¿cómo se llama eso? Menoscabar ni menospreciar absolutamente a nadie. A nadie. Pues, ¿cómo? Si uno no puede menospreciar absolutamente a nadie. Así venga con sus aretes, hay una congregación que decía: no, pero es que ese muchacho viene con los piercings, con los aretes. Yo le decía al líder: déjelo. ¿Sabe qué? Déjelos, porque el eterno, en ese tiempo Dios, sí, cuando es un momento, Él va a empezar a dejar todas esas cosas. ¿Sí? Uno no puede enfatizarse en eso. Y hay gente que se enfatiza en eso. Quítese los aretes, peínese de otra forma, en esquemas externos. No, cuando el hombre empieza a ser cambiado por dentro, le queda mamá y cambiar por fuera. Pero mientras que no cambia adentro, lo que hace afuera es un acto religioso. ¿Sí? Como le dije con la vez que me pusieron un kipot, eso fue un acto religioso. Yo me senté en una congregación, en una keila, me senté y me dijeron: tiene que ponerse el kipot. Yo ni sabía cómo eres, me lo coloqué tal. Ni sé qué fue lo que hice. ¿Sirvió de algo? No, no sirvió de nada. Un acto religioso.